Pero nos vamos a ir, Miguel Ángel, porque producción ya nos está dando a conocer, está en línea con Uruguay. Nos vamos a Montevideo porque se encuentra ya en línea, enlazado, el diputado Daniel Gaggiani, que nos va a conversar un poco de esta situación que hemos conversado con Michel Azcueta, el ex alcalde de Villa El Salvador, de la institucionalidad de los partidos políticos. Y Uruguay es un ejemplo de institucionalidad de partidos políticos y también es un ejemplo de gobierno. De manera que le damos la bienvenida, Miguel Ángel, al diputado Daniel Gaggiani desde Uruguay, desde Montevideo. Bienvenido a Ánfora 2021, diputado. Bueno, buenos días. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes un espacio de encuentro y de reflexión desde este paisito, rinconcito del cono sur de Latinoamérica. Y bueno, muy expectante sobre los acontecimientos que se están viviendo en la hermana República del Perú, porque sabemos que están transitando las últimas semanas de la próxima segunda vuelta electoral de las elecciones presidenciales. Sin duda para cualquier país y sobre todo para el Perú, alcanzar estas instancias son muy importantes para poder también, como bien decía el anterior invitado, construir no solo un Estado democrático, sino también una república y también poder construir una institucionalidad que le permita afrontar al Perú en este concierto de naciones que somos las naciones sudamericanas también de mejor manera, sobre todo enfrentando una pandemia que ha llevado vidas de manera muy importante y que hoy tiene el epicentro en Latinoamérica, y sobre todo también aunando esfuerzos para enfrentar una situación económica y social que sin duda va a ser muy angustiante, y bueno, y que necesitamos también desde ese rinconcito que también es Perú, que tiene una importancia muy importante hacia el Pacífico, y que es un país central en la costa pacífica de América del Sur, también que Perú puede también retomar la senda del crecimiento, del trabajo y sobre todo de la tranquilidad institucional para poder abordar también otros aspectos que sin duda son muy importantes. Correcto, y cada país tiene características propias, Daniel, pero sin embargo hay experiencias como el Uruguay en el tema del fortalecimiento de los partidos políticos, en el cual creo que el Perú se tiene que mirar. ¿Cuál es el papel que tiene en los últimos 50 años el Estado que ha llevado a que el fortalecimiento de los partidos políticos en Uruguay, Daniel, sean un ejemplo? Bueno, en realidad nosotros también vivimos momentos complicados, sobre todo en la última dictadura cívica-militar, que los partidos políticos tuvieron sin duda una debilidad para afrontar las crisis sociales y económicas, pero desde la salida de la dictadura, sobre todo la recuperación democrática del año 85, con diferentes partidos en las presidencias del Uruguay, tanto del Partido Colorado, el Partido Nacional, el Frente Amplio y ahora también nuevamente el Partido Nacional en coalición, sin duda hemos logrado quizás establecer un sistema democrático que tiene un fuerte enraizamiento con la fortaleza de los partidos políticos. Los partidos políticos tienen una fuerte cercanía con la institucionalidad democrática y sobre todo con la ciudadanía. Y bueno, eso permite también que nuestros sistemas políticos y sobre todo nuestro sistema tanto parlamentario como presidencial y también el judicial tenga también una fuerte presencia a lo largo y ancho de nuestra república. Somos un país de un tamaño menor o muy chico en términos relativos en el continente latinoamericano, somos 3,5 millones de habitantes, y también nosotros siempre decimos que somos una penillanura levemente ondulada en términos geográficos y políticos. Y creo que también eso a veces sirve porque a veces no hay tanta crispación política, sí hay mucho debate democrático acerca de las orientaciones de las políticas que se establecen por parte de cada uno de los elencos gubernamentales, pero bueno, siempre hay también un marco de entendimiento para, sobre todo en este concierto de naciones, que el Uruguay tenga un papel un poco más importante que su tamaño relativo, y bueno, eso también es una fortaleza para adentro y para afuera. Pero bueno, también creo que lo que se está viviendo en el continente latinoamericano está sucediendo en Perú, pero también ha sucedido en Chile, en Argentina,
en el propio Brasil, es parte también de lo que estamos viviendo en los países también subdesarrollados, dependientes y periféricos, y sobre todo que están viviendo también el sistema político a nivel de todo el mundo. Es decir, que hay una tensión muy importante, una desconformidad muy importante de las sociedades con el proceso de globalización. Las, las, los fundamentos que guiaban la necesidad de apertura de nuestros países para tener una mejor calidad de vida, en algún sentido se ha logrado, pero sobre todo se ha logrado también concentrar mucho la economía y que sobre todo existan multimillonarios que tengan personas y empresas transnacionales que tienen un peso muy importante y que a veces también las barreras de los estados nacionales, de los sistemas políticos, de esas creaciones de la sociedad moderna que sin duda juegan un papel fundamental en los primeros 100 años del último siglo, sin duda hoy se ven resentidos en tanto en la posibilidad de generar marcos normativos que permitan mejores niveles de vida para el conjunto de nuestra población, y también se ven resentidos porque en cierto sentido existe una captación corporativa de la democracia, y eso creo que también es muy complejo, y bueno, y a veces también los propios integrantes del sistema político no hacemos mucho para mejorar y sobre todo que la ciudadanía tenga una mejor visión sobre lo que hacemos nosotros, y creo que hay comportamientos y conductas que también a veces no son castigadas con el debido celeridad y responsabilidad que deben, y bueno, eso también ayuda a la erosión de los sistemas políticos. Por suerte en Uruguay creo que en ese sentido hay quizás un posicionamiento común de tratar de evitar outsider en los sistemas políticos. El uruguayo medio, antes de las elecciones, ya el 70% ya sabe más o menos a qué partido votar, independientemente de cuál sea el candidato. O sea, el peso institucional y electoral de los partidos es muy importante. Y bueno, y eso tiene cosas positivas y cosas negativas, pero bueno, cada país también tiene sus características y creo que lo importante es tomar lo mejor de cada uno. Sí, sobre todo el papel del Estado en la distribución de la riqueza. Vamos a compartir, Daniel, si nos permites, también con Miguel Ángel Risco, que está en la conducción del programa de Ánfora 2021, para la participación que seguramente nos va a llevar a Pepe Mujica, de todas maneras, en algún momento. Adelante, Miguel Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Ánfora 2021, diputado Daniel Cagliani. Estamos muy interesados que nuestro país también en este momento de contienda electoral conozca de alguna manera los indicadores sociales que ha alcanzado Uruguay, independientemente de que haya estado dirigido por el Partido Nacional o por el Frente Amplio y que nuevamente haya asumido, recuperado en todo caso el poder el Partido Nacional con el presidente en la calle. El resultado es que hasta ahora los indicadores sociales, por ejemplo en educación, en pensiones, en servicios en general, son bastante altos. Y por eso que hasta el Banco Mundial dice que Uruguay es uno de los países con una sociedad igualitaria mucho más importante que de repente en cualquier otro país de América Latina. ¿Cómo es que se ha logrado este tipo de indicadores sociales, diputado? Y en todo caso, ¿cuáles son las limitaciones que aún quedan por resolver? Bueno, Uruguay es un país con un Estado muy presente en la sociedad. Es decir, el Uruguay tiene un nivel de cobertura educativa pública muy importante. A nivel de primaria, casi el 90 y pico % de los estudiantes están en el sistema de primaria. En secundaria también tenemos una importante matrícula. También la cobertura del sistema de salud, el sistema integral de salud, nos permite tener a casi la totalidad de los uruguayos cubiertos con algún seguro, tanto público como privado. Sin duda, la cobertura de la sociedad a nivel de lo que se llama la cobertura sobre lo que tiene que ver la formalidad del trabajo y la posibilidad de acceder a una jubilación futura, y las prestaciones sociales que está condicionada en ese sentido también tiene una importante presencia. Más del 75% de los trabajadores activos tienen una importante cobertura de trabajo. Y bueno, eso se hace con mucha política pública y sobre todo con una especie de pacto no escrito
de necesidad de que el Uruguay, en la medida que tiene un proceso productivo que está orientado mucho al sector agroexportador, ciertos recursos de ese sector agroexportador que genera beneficios para el Uruguay son redistribuidos en políticas públicas a través del Estado para poder lograr mejores niveles de equidad social y sobre todo oportunidades para que el conjunto de los uruguayos tengan, en la medida de que nacen en hogares diferentes, por lo menos las mismas oportunidades para poder desarrollarse. Sin duda eso es una especie de pacto no escrito que sin duda ha generado un importante nivel de indicadores sociales, pero también es verdad que sufrimos en estos últimos tiempos la situación de la pandemia y la situación de la crisis económica y social que se ha agudizado en Uruguay y que en el último tiempo ha impactado de manera significativa. Tenemos en el último año hemos aumentado casi un 40% nuestra pobreza, hemos aumentado la pobreza extrema y sobre todo hemos aumentado mucho la desocupación y sobre todo han bajado el ingreso de las familias uruguayas y eso sin duda afecta a la calidad de vida de todos nosotros y también ha habido un impacto fuerte en lo que tiene que ver con el gasto público, es decir, el gasto del Estado a contramano de lo que están haciendo los grandes países y las recomendaciones que hacen los organismos internacionales. Uruguay es el último en la tabla en cuanto a la inversión de gasto público y gasto público social para atender la situación de crisis sanitaria y económica y social que se ha dado y lamentablemente eso nos ha generado resultados en el último año bastante, por lo menos vergonzosos desde nuestro punto de vista, que creo que sin duda no son buenos para el Uruguay. Y nosotros decimos que en el peor sentido de la palabra nos latinoamericanizamos en ese sentido. Es decir, creo que eso es complejo. La idea, el Uruguay, en tanto país democrático que sobre todo intenta tener un papel muy importante en el continente latinoamericano y en el concepto mundial, vaya sus fortalezas en tener una sociedad hiperintegrada, en tratar de tener niveles de cobertura social, educativas y sobre todo de salud que le permitan a la ciudadanía acceder a estos servicios de manera equitativa. Y bueno, y creo que sin duda eso es un elemento casi del ADN del Uruguay, que en el último tiempo se ha venido deteriorando, pero bueno, esperemos que luego de pasada la crisis sanitaria y económica y social también se pueda recomponer como la sociedad lo espera. Claro. Esta crisis que están padeciendo ahora, claro, en buena parte por el tema del COVID, pero ¿se traslada o se puede responsabilizar al actual gobierno? Creo que lamentablemente el actual gobierno tiene un posicionamiento en materia de política económica un poco más ortodoxa que incluso el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, y se da la característica lamentable que bueno, eso nos genera mucha preocupación porque al mismo tiempo que estamos atravesando esta situación de crisis sanitaria, la ministra de Economía, el equipo económico y el presidente han establecido un recorte del gasto público y sobre todo un recorte importante de las áreas sociales. Entonces, al mismo tiempo que se sufre las consecuencias de la pandemia, que a todos los países nos ha afectado de manera desigual, porque también partíamos realidades bastante disímiles, también se afronta esta situación con menores niveles de ingreso de la población, con aumento de la desocupación y sobre todo con menor dinamismo económico, que es justamente lo que han intentado establecer las potencias centrales, sobre todo los organismos internacionales, es tratar de mantener la actividad económica a través de una política expansionista del gasto y que bueno, que le permita sobre todo a los sectores más informales, que muchas veces tienen ingresos diarios, poder subsistir mientras esta situación perdura y bueno, y el comercio internacional y sobre todo el dinamismo exportador se recupera. Pero bueno, sin duda creo que también es compleja la situación en el continente, es compleja la situación en Uruguay y también seguramente sea compleja para las autoridades económicas. Pero, en cuanto al tema político, es sumamente importante para nosotros también contribuir al entendimiento de lo que significa las tendencias, las ideologías y por supuesto los idearios políticos. Diputado, ¿usted cómo se considera? ¿Un socialista, un progresista, un comunista? No, a ver, yo pertenezco a una corriente dentro del Frente Amplio que es básicamente una corriente de izquierda nacional. Somos socialistas y progresistas, creemos en el Estado de Derecho, creemos sobre todo en la institucionalidad
y sobre todo creemos en la igualdad y la libertad, que sin duda es muy importante para nuestras sociedades que sin duda son muy desiguales porque el continente latinoamericano tiene uno de los peores indicadores de distribución de la riqueza y sobre todo una concentración muy importante de nuestras principales riquezas, porque somos productores de alimentos, de materias primas que son muy importantes para el conjunto de la humanidad, pero que lamentablemente a veces quedan reducidas sus ganancias a muy pocos, sobre todo quizás a manos extranjeras, y creo que sin duda ahí el Estado y sobre todo los Estados latinoamericanos tienen mucho para hacer para poder también concertar políticas para enfrentar estas situaciones de manera mejor. Sin duda creo que si uno tendría que también definirse, también le agregaría el rótulo de latinoamericanista, que creo que sin duda es un elemento central y muy común para nuestros países. Diputado, usted es bastante joven, pero también ha llegado inclusive a ser presidente, entiendo, del Parlamento del Mercosur, ocupando obviamente cargos políticos relevantes. Entonces, si usted estuviese en el Perú y se califica como un izquierdista nacionalista, por supuesto para muchos sería un terrorista. No, estaría haciendo, como decimos acá el término, lo estarían terruqueando, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es la experiencia, en todo caso, de representar al Frente Amplio y además al lado de un líder que es considerado un líder continental como a quien ha sido además presidente de Uruguay? Entiendo que usted también estaba en el Parlamento uruguayo, me refiero a José Mujica, Pepe Mujica. ¿Qué nos puede explicar respecto de esa izquierda nacionalista y sus logros en Uruguay? Bueno, sí, Pepe es un referente no solo a nivel latinoamericano y nacional, sino también mundial. Y sin duda Pepe fue uno de los referentes de ese proceso de más de 15 años de gobiernos progresistas, que sin duda transformaron la realidad económica y social y en términos de derechos del conjunto de la población uruguaya, y que sin duda tuvo una marca fundamental en el gobierno de Pepe, que logró también poner al Uruguay en materia internacional. Sobre todo para un país tan chico siempre es muy importante estar en el radar de los grandes medios de comunicación, porque eso también nos permite tener otras condicionantes en materia de inversión extranjera directa, en materia de turismo y sobre todo también poder brindar al mundo algunos ejemplos nuestros, no digo que sean buenos, pero por lo menos son nuestros, de política pública en materia de regulación del sistema de relaciones laborales, en materia de regulación de los aspectos que hacen a los derechos de las mujeres y sobre todo también los aspectos que hacen al matrimonio igualitario, la regulación del consumo de marihuana, aspectos que hacen también sin duda a la transformación de la matriz energética y considerarnos un país que ha hecho mucho en materia de poder tener una importante cantidad de productos energéticos que son renovables y que sin duda en este momento es muy importante. Aspectos que tienen que ver sin duda también con el tratamiento de las inversiones logísticas y sobre todo con tratar de construir una sociedad un poco más integrada, un poco más justa, donde quienes tienen un poco más traten de aportar un poco más a esa contrato social que es nuestra sociedad y que establece también nuestra Constitución, y que también quienes menos tienen o que nacen con menores posibilidades puedan también tener una mejor oportunidad, porque la sociedad también se los brinda a través de estas políticas que establecen mejores niveles de educación, y creo que eso sin duda ha sido una seña de distinción de los gobiernos progresistas. La izquierda uruguaya es una izquierda, en términos latinoamericanos, bastante liberal, y a veces las etiquetas no confluyen en entender los procesos y los hechos que se lograron en cada uno de estos países. En Uruguay gobernó la izquierda por 15 años y los índices de libertad, de transparencia, de respeto a la libertad de expresión y sobre todo a la libertad de prensa han sido los más importantes en los últimos años, y creo que también eso es uno de los elementos fundamentales que nosotros consideramos importantes. Adelante, Néstor. Daniel, a esta parte final, no sé si
Perfecto. ¿Si me escucha, Daniel? ¿Si me escucha? Te escuchamos, yo te escucho, Néstor. Perfecto, sí. Quería que toquemos, Daniel, si nos permites, este tema de igualdad, de libertad y de distribución equitativa que permite las oportunidades para todo el pueblo uruguayo. Y esto como un ejemplo para nosotros los peruanos, a nuestros televidentes, Daniel, que se refleja, por ejemplo, en acciones como Uruguay, que es una cantera importante de futbolistas para el contexto mundial, siendo un país, como bien señalas, de no más de 4 millones de habitantes. Pero eso tiene que ver, y eso es un reflejo de políticas que tienen que generarse en el ámbito del Estado, en el ámbito de gobierno. ¿Cuáles son la base puntual para esta libertad, para esta distribución equitativa y para estas oportunidades para todos por igual, Daniel, en Uruguay? Bueno, yo creo que sin duda la institucionalidad democrática juega un papel fundamental. En Uruguay tiene un Estado muy presente en nuestra economía, pero también tiene un Estado muy presente en nuestras vidas. Es decir, la regulación de las normas democráticas que nos permiten participar democráticamente a nivel electoral para la elección de las autoridades sin duda es muy importante, pero también hay un importante nivel de participación social, empresarial, comunitaria, en la construcción de las políticas tanto a niveles nacionales como subnacionales, y eso también nos permite tener políticas más robustas, quizás no toda la profundidad que le quisiéramos dar desde el punto de vista de una visión quizás más orientada por lo ideológico, pero que a veces el nivel de acuerdo de interpartidario o que tenga también la composición del conjunto de los actores sociales, los trabajadores, los empresarios, los procesos cooperativos, muchas veces robustecen esas políticas y nos permiten avanzar con pasos más decididos y sobre todo más firmes y sobre todo construir eso que siempre se dice, pero muchas veces es más difícil de hacer, políticas de Estado que perduren más allá de los partidos políticos, que les toca gobernar circunstancialmente por 5 años, como el caso de Uruguay. Y creo que sin duda también eso es un elemento central. Y el otro elemento central es también tener esa por lo menos, noción de que en realidad la sociedad avanza, no solamente por cómo le va al primero de la fila, sino sobre todo cómo está evolucionando el último de la fila, es decir, cómo están evolucionando los sectores sociales del quintil más pobre de nuestra sociedad, y porque si no invertimos ahí, si no incorporamos políticas hacia esos sectores que a veces son los más embromados, después terminan repercutiendo en problemas sociales más agudos, que sin duda después tienen complejidades mucho más importantes para abordar desde el punto de vista democrático y que sin duda también para nuestras sociedades son un peso importante. Entonces creo que la mirada tiene que estar puesta en ese sentido, con ese norte, con tratar de crecer y redistribuir al mismo tiempo, porque en realidad no existe mejor política estatal que la que genera posibilidad de trabajo para la sociedad y sobre todo genera posibilidades que los ciudadanos y ciudadanas puedan valerse por sí mismas a partir del valor de su trabajo cotidiano, y para eso necesitamos relaciones laborales importantes y sobre todo posibilidad de que los salarios vayan aumentando al nivel de que van aumentando las ganancias de las empresas, y bueno, y eso también significa políticas estatales para atender esa situación. Nosotros somos de los que pensamos que a veces se contrapone la libertad con la igualdad, y nosotros entendemos que eso es un eufemismo en sí mismo, porque en realidad hablar de libertad sin igualdad es un eufemismo para referirse a los privilegios. Y hablar de igualdad sin libertad es una forma de bastardear la discusión sobre la igualdad, porque no existe igualdad sin libertad y sin mayores niveles de libertad en nuestras sociedades y sobre todo posibilidades de nuestra gente para poder vivir mejor. Y creo que eso es lo que buscamos todos y creo que eso es el bien común que tenemos que tener por delante. Sí, eso es un poco, Daniel, en lo que estamos también acá como sociedad en el Perú. Muy bien graficado, además, libertad e igualdad. ¿Qué representa
en la parte final, por la parte mía, Daniel, ¿qué representa para el pueblo uruguayo Pepe Mujica? Considerando sus inicios en la época de los 60, que recorrió todo Latinoamérica, gobiernos militares. Y Pepe Mujica, conocido Tupamaro en ese momento, contestatarios frente a los poderes militares. Recordamos a Stroessner, por ejemplo, y su papel en lo que significó la vida de Uruguay en esos tiempos. Y luego llegó a ser Pepe Mujica presidente de la República y con un reconocimiento internacional de un impecable gobierno. Pero ¿qué representa para el pueblo uruguayo en estos momentos, Daniel, Pepe Mujica? Y Pepe es una especie de viejo sabio, donde muchos, de todos los pelos políticos, incluso de los partidos políticos que lo enfrentaron en las elecciones nacionales y que lo criticaron duramente en su gobierno, recurren a él para también muchas veces escuchar un consejo, tratar de tener una valoración y a veces también construir una visión nacional sobre algunos aspectos que nos toca enfrentar como sociedad. Pepe es un referente no solo nacional, sino internacional, que también ha posibilitado darle espacios a muchos, tanto compañeros y compañeras del Uruguay como compañeras del continente, para tener referencia, y sobre todo es un militante político y social que se ha también puesto a militar por tratar de conseguir mayores niveles de igualdad en nuestro continente, tratar de luchar por aquellas injusticias que se han dado en nuestro continente y que sin duda son muy duras, como la posibilidad de que Lula recobre la libertad, y creo que eso fue también una tarea que Pepe se puso arriba de la mesa y creo que sin duda es muy importante. Y sobre todo también Pepe es una persona que tiene una visión muy latinoamericanista e integracionista, y tiene un desvelo muy importante en tratar de poder avanzar más allá de las diferencias ideológicas, que creo que eso son naturales y creo que eso está bien, tratar de poder construir en este rinconcito del mundo que se llama Latinoamérica, que somos una sociedad hiper rica en nuestros recursos naturales, una visión común en materia de posibilidad de enfrentar los grandes retos que tiene la humanidad, que tienen que ver no solamente con la cuestión sanitaria, sino también con los desafíos del mundo del trabajo y la modernización de las relaciones laborales, que tienen que ver con el peso de las grandes empresas transnacionales y el papel de los estados, que tiene que ver con la regulación de aspectos que hacen a los temas migratorios y a los temas de derechos, que sin duda son elementos que Latinoamérica tiene que tener una confluencia de voces. Y bueno, Pepe tiene un desvelo también de más allá de las camisetas políticas, también poder construir en este concierto de naciones una visión común que sobre todo nos posibilite a los latinoamericanos vivir un poco mejor y sobre todo enfrentar estos grandes desafíos que sin duda individualmente y cada uno como estados seguramente la batalla la vamos a perder, y que solamente con una mirada común y que tenga un liderazgo muy importante de nuestro continente también lo vamos a poder enfrentar con mayores niveles de eficacia. Y creo que sin duda Pepe en ese sentido es un gran hincha de la integración. Está muy pendiente también de lo que sucede en el continente, y también de lo que sucede en Perú. Y bueno, creo que sin duda que Perú avance en un sentido democrático, de que no vuelva quizás a viejos postulados que tan mal le han hecho al continente latinoamericano. Sin duda creo que es muy importante. Muy bien, entonces, por mi parte, una última pregunta, diputado, aunque acaba de adelantar un poco sobre el particular. En todo caso, ¿qué percepción tiene del Perú de los últimos años y qué cree que pueda pasar con Pedro Castillo o Keiko Fujimori en la presidencia de la República en los próximos 5 años? Bueno, Perú ha atravesado una crisis política institucional muy importante. Nosotros hemos seguido el desenlace de los últimos presidentes. Los últimos 3 años Perú ha cambiado de presidente de manera importante y ha vivido crisis económicas, sociales y políticas muy fuertes. Y sin duda nosotros tenemos cifradas esperanzas de que estas nuevas elecciones puedan también permitir al Perú
más allá de su resultado, encontrar una senda de crecimiento y de fortalecimiento institucional que le permita, sobre todo, como bien decían al principio, poder pensar el Perú de los próximos 25 años. Perú es un país muy importante en la costa atlántica, que juega un papel fundamental, que sin duda ha tenido avatares históricos importantes, pero que sin duda tienen una riqueza económica y cultural superlativa, y que esa vocación latinoamericana y también de integración latinoamericana, Perú tiene mucho para dar. Y bueno, en las próximas elecciones seguramente estos temas van a ser motivo de debate, más allá de los típicos de agenda que a veces se debaten y que hemos seguido en los últimos debates presidenciales. Creo que lo más asombroso visto de aquí es que el primer candidato más votado en las últimas elecciones fue el voto en blanco. Y eso creo que sin duda es una señal también de la sociedad peruana acerca de los niveles de decepción que tiene sobre los elencos políticos. Pero bueno, quienes han pasado a segunda vuelta son estas dos concepciones filosóficas y políticas totalmente diferentes, y creo que sin duda para el Perú lo más importante es que el día después de la elección quien gane sea la democracia peruana, quien gane sea el resultado electoral sea respetado por todos, y que sobre todo pueda Perú reencontrar la senda del crecimiento, del desarrollo. Cada uno, yo tengo personalmente mi corazoncito puesto en uno de los candidatos, pero me parece que también somos muy respetuosos de la realidad peruana y queremos que sobre todo esto lo resuelvan los propios peruanos, pensando en esto, en que Perú también tiene una posibilidad de dar un salto al desarrollo, de recuperar sus mejores tradiciones. Perú ha sido modelo también en muchos aspectos para el continente latinoamericano, en sus periodos de desarrollo más profundos, y creo que sin duda también al continente latinoamericano necesitamos un Perú fortalecido para justamente también reencontrar los latinoamericanos una senda de crecimiento y de inclusión y de desarrollo. Muy bien, estamos entonces, Néstor, agradeciendo la presencia hoy, viernes 7 de mayo, aquí en Ánfora 2021, del diputado uruguayo Daniel Caggiani Gómez, del Movimiento de Participación Popular Frente Amplio. Muchísimas gracias, diputado, por su participación. Gracias. Y por supuesto nos sirve también como referencia para tener en cuenta en este proceso electoral que está tremendamente polarizado, además con calificativos que mejor los interpretamos a través de personalidades intelectuales independientes que vienen desde fuera para entender mejor lo que estamos viviendo aquí en nuestro país. Muchísimas gracias, diputado, y hasta la próxima oportunidad.